Ahora también va a tener la oportunidad de conocer criterios de un especialista en materia económica y financiera como Juan Carlos Jácome, ex gerente general de Corporación Financiera Nacional, asesor de múltiples empresas en materia económica y financiera, y para mí una persona especial porque es hijo de un gran amigo de toda la vida, que en paz descanse, el gran árbitro ecuatoriano Elías Vitoriano Jácome Guerrero, a quien siempre lo recuerdo y lo tengo presente. Bienvenido, Juan Carlos. Pocho, gracias por este espacio, un saludo a toda la distinguida audiencia, y solo para añadirle a esa nota final, el 2 de noviembre hubiera cumplido años, ¿sí? 78 años hubiera cumplido. Elías 79. Elías Jácome Guerrero, un gran personaje, un gran amigo, que murió muy joven, desgraciadamente, por problemas cardíacos, siendo un deportista. Ahora sí, hablemos un poquito de la economía ecuatoriana, Juan Carlos. Bueno, creo que no hay mayor figura alentadora en este momento del año respecto a la economía ecuatoriana. Yo creo que va a ser inevitable que la economía en este año decrezca. El número estará por definirse. Yo en días atrás haciendo uso de un paper científico en materia económica, me atrevía a citar que la pérdida en el PIB del país solo por los apagones podría estar alrededor de los 700 millones de dólares, es decir, una caída del 0.7% del PIB, solo con apagones, sin hablar de otras cosas que pudieran haber ocurrido dentro del año, ¿no? Entonces, si hacemos ese análisis, probablemente este año estemos un punto decreciendo, quizás 1.2. Ese sería un poco el pronóstico 2024, creo que están las cartas ya echadas, yo creo que ya para este año hay poco por hacer. Yo, hasta antes de los apagones, sí veía que este último trimestre iba a tener una actividad distinta y positiva, pero creo que este asunto de los apagones, que es una externalidad realmente, va a complicar mucho ese pronóstico, ya, ¿no? Yo quisiera que opines sobre este decreto ejecutivo también de alivio financiero, así se lo conoce popularmente, en donde se le solicita a las entidades públicas y privadas del sector financiero ecuatoriano una serie de acciones favorables para quienes son sus deudores de la banca pública o deudores de la banca privada, incluso hasta de las casas comerciales. Pero antes yo le quiero preguntar a Esteban, para que entre en opinión Juan Carlos Jácome, porque ayer ya lo opinábamos también con Oscar de lo Bruto. Esteban, el acuerdo habla de podrán, no habla de deberán. Entonces, ¿hasta qué punto, bajo tu criterio jurídico, es algo mandatorio o es algo opcional? No creo que sea obligatorio para los bancos, como en principio se hizo con la ley de apoyo humanitario en la pandemia, donde ahí sí se obligó, me parece, a los bancos a diferir hasta 90 días, pero también se decía por estudio de cada caso, me parece. Aquí realmente estás a merced de lo que el banco determine, en función de, pues, la decisión que tome el banco, dependiendo de sus provisiones, de la calificación crediticia, etcétera, te hacen un estudio. Ahora bien, entiendo que hay bancos que ya en los estados de cuenta de la tarjeta de crédito ha llegado con cero el mínimo a pagar, es decir, ya han diferido automáticamente el alivio. Entonces, por ahí también Juan Carlos nos puede explicar básicamente qué toman en cuenta los bancos para hacer este tipo de cosas. De hecho, Juan Carlos me parece que estaba de gerente en la CFN al momento de la pandemia, si no me equivoco. Claro. Sí. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos para refinanciar deudas? Porque, por ejemplo, a cada rato la banca pública lo hace, Banecuador a cada rato está difiriendo deudas y que a cada rato se condonan deudas de créditos de Banecuador. Entonces, ¿cómo hace el sistema financiero para adaptarse a estas normas que vienen del Estado? Sí, a ver, cuando estuve presidente de la CFN, tuve dos experiencias. La primera fue cuando ocurrió el levantamiento indígena en octubre del 2019, que fue caótico no solo en la capital, sino también aquí en Guayaquil. En ese momento, el marco regulatorio permitía a cada entidad financiera público-privada tomar decisiones al respecto. Entonces hicimos entonces una moratoria. Decidimos no cobrar las cuotas de octubre porque obviamente estaba bloqueado el puerto, nadie podía exportar, nadie podía vender, entonces tuvimos esa facilidad. Hoy no se podría. Hoy el marco jurídico es distinto. ¿Por qué? ¿Qué cambió y quién lo cambió? A ver, la Asamblea, ante proyectos de ley que fueron propuestos en su momento, el primer cambio que ocurrió casi inmediatamente después de octubre 19 fue que... ahí fue una reforma que hubo en diciembre del 2019. Temas varios, entre esos metieron que ningún banco ni entidad financiera podía
unilateralmente declarar moratorias a sus clientes, sino que tenías que tener la autorización de una entidad que fue luego modificada, que es la Junta de Regulación Monetaria y Financiera. Pasa el tiempo, ¿sí? De hecho, llega el COVID y yo recuerdo mucho que estábamos todos los de la banca pública presionando al presidente Moreno en ese entonces para que le diga al que presidía la Junta Monetaria y Financiera que permita hacer moratorias. Cosa que antes no había y que con esa reforma habría que pedir permiso. ¿Y quién fue el genio que propuso esa reforma? Ahí no recuerdo en este caso, pero la Asamblea lo aprobó, es decir, ya hubo por ese lado políticamente una validación. Al final de toda la presión y la realidad, digamos que evidente en ese entonces, la Junta abre ese abanico y cada banco público y privado empezó a refinanciar todas las acreencias porque evidentemente nadie había producido durante la pandemia. Ahora hay otro espacio, una modificación que hubo en la época del presidente Lasso. Particionan a dos juntas, la financiera y la monetaria, la medular es la financiera. Por eso es que el decreto ejecutivo dicen podrán, pero quien debe realmente aterrizar esa decisión política del presidente de la República es la Junta Regulatoria Financiera. Ellos hoy deberían diseñar el cómo deberían toda entidad, sobre todo privada, ¿sí? Aterrizar esa visión política del presidente de la República. Y convertirlo en obligatorio. Podrían convertirlo porque al final ellos disponen las normas específicas para cada entidad. En donde podrían hacerlo sin mediar esto, porque me revisé un poco el Código Monetario Financiero y no hay un candado expreso, es en las entidades del Estado. Es decir, Banecuador, CFN, la CONAFIPS e inclusive el Pacífico podrían, sí, tomar medidas unilaterales porque digamos que no es que es prohibitivo hacerlos, lo que hace la Junta de alguna forma es el rayado de la cancha, sí, el cómo. Pero creo que hay un espacio que tendría la banca pública para poder accionar desde ya. Y de hecho, creo que es lo que para mí el gobierno debería motivar. Activar esos 4 elementos para que eso generen una señal en el mercado y obligue a los demás a también hacerlo, ¿no? Juan Carlos, muy buenos días. Oscar del Bruto te saluda. Aparte de esto, ¿qué podría hacer el gobierno para mitigar los efectos económicos que pueden tener los apagones y de los que nos hablabas tú ya en términos monetarios? O sea, yo creo que mitigar los efectos económicos como tal, yo creo que es irremediable. Es decir, las pérdidas que pudieron haberse generado a nivel de pequeños comerciantes, de pequeñas empresas, a nivel de hogares, creo que ya es irremediable. Lo que puede haber es un paliativo, ¿sí? En que, bueno, si ya no tienes el recurso por alguna razón, es decir, vinculada a esta crisis energética, darte cualquier facilidad de financiamiento para poder eludir un pago que tienes en este momento. Y para mí no solo la parte financiera, para mí entra la parte tributaria, la parte a nivel de IES, ¿sí? Todo lo que tiene que ver también inclusive con servicios básicos, porque al final de cuentas, si los hogares han perdido ingreso disponible, ¿cómo van a honrar estas deudas, ¿no? Entonces, creo que si alguna externalidad afectó, como en su momento fue el COVID, es prudente pensar en que los hogares y sobre todo las pequeñas y medianas empresas requieren una suerte de bicicleteo para poder pasar este periodo que para mí no es desde ahorita, para mí esto empezó desde septiembre. Para mí septiembre, octubre, noviembre, diciembre, y probablemente se lo voy a tener. Es decir, para mí ese intervalo es el que debe ser observado. Desafortunadamente, entiendo yo que la visión es de noviembre en adelante, desde el punto de vista legal, porque por ahí va el proyecto de ley que está el presidente elaborando, cuando en realidad creo que debe ser visto con mayor amplitud. El problema de los hogares, pequeña y mediana empresa, no solo empezó hoy en noviembre, empezó para mí desde septiembre. Entonces el problema financiero capaz ya lo vivieron en octubre, lo seguirán viviendo en noviembre y eso se estará posible hasta enero. Es un poco mi visión. Ahora, Juan Carlos, hace unos minutos conversábamos con la ministra de Inclusión Económica y Social y nos contaba de un proyecto de ayudar, o digamos, de alguna forma, incluir, para utilizar el nombre del ministerio, a casi 80,000 jóvenes con un programa de unos $400 al mes durante 3 meses. Esto podría ayudar a dinamizar, digamos, hay daños que son irreversibles, como dices tú, pero de repente dinamizar un poco la economía en estos 3 meses. O sea, no estoy seguro si logra dinamizarlo, la verdad. Sí, porque solo lo que hablamos inicialmente, solo la pérdida económica de los apagones, así a una aproximación un poco a mano alzada, es un poco menos de los $1.000 millones. Digamos que eso que va a ingresar probablemente ayude específicamente a esas personas, pero no creo que en el agregado
te vaya a hacer una marejada que te mueve el sentido del mar. ¿Y cómo ves en temas macroeconómicos el asunto de los apagones? Porque algo que quizás le faltó a este decreto es que el IES y el SRI también den un poquito de alivio respecto del pago de las aportaciones y respecto de los pagos de los vencimientos de los impuestos, pero no se los está dando. Entonces, entiendo que eso lo están buscando en una reforma, digamos que de proyecto de ley emergente también para el tema energético, pero yo estoy de acuerdo, es decir, al final es una obligación que por falta de recursos vas a tener o sea, claro, por último que se obligue a pagar las retenciones, digamos, que son las retenciones que hacen las empresas al momento de que le facturan, y eso sí tienen que pagar. Pero, por ejemplo, hoy en día, con la reforma tributaria del año pasado, la primera reforma tributaria del presidente, se hizo la autorretención a los grandes contribuyentes, y los grandes contribuyentes ahorita tienen que autorretenerse y pagar como una especie de anticipo el impuesto a la renta, que no sabe si ese impuesto a la renta va a ser igual ahora en abril por los apagones. Bueno, entonces, correcto. Quiero aportar algo. Primero saludar a Lucho Buendía, vicepresidente de Mercadeo del Banco Guayaquil, que nos envía en este momento, está en la sintonía. Lucho, un abrazo, y nos envía un X de Asobanca, de la Asociación de Bancos Privados del Ecuador, que señala lo siguiente: los bancos privados diferirán el pago de cuotas por vencer de tarjetas de crédito, microcrédito y créditos de consumo y vivienda hasta por 90 días. O sea, ya es un pronunciamiento oficial de la banca ecuatoriana. Ante los desafíos que enfrentan las familias y microempresas ecuatorianas debido a los cortes de energía eléctrica, los bancos privados han decidido implementar un diferimiento extraordinario de hasta 90 días en las cuotas de crédito. Este diferimiento se aplicará para aquellos clientes con dificultades de pago en sus créditos de vivienda, consumo, tarjeta de crédito y microcrédito. Así también se analizará caso por caso la situación de los créditos en los otros segmentos distintos a estos, obvio, para brindar una solución que se ajuste a la realidad particular de cada cliente. En su labor de intermediación financiera, los recursos que los bancos canalizan en forma de créditos le pertenecen a sus clientes depositantes. Es por ello, y considerando el mandato constitucional de proteger dichos depósitos activamente y con especial énfasis en momentos complejos como este, los bancos privados facilitarán estos alivios financieros extraordinarios para garantizar la recuperación de los créditos que entregan. Dado que la situación de cada cliente no es la misma, el análisis se realizará caso por caso para brindar una solución que se ajuste a la circunstancia particular de cada uno. Gracias a una gestión técnica y prudente de los recursos, los bancos privados han consolidado su solidez y solvencia, comprometiéndose a seguir resguardando la confianza y los depósitos de los ecuatorianos. Es el pronunciamiento de Asobanca. ¿A tu criterio, Juan Carlos? Sí, yo creo que, a ver, de hecho la Asobanca fueron los primeros en anunciar esto. De hecho, dieron el primer paso inclusive antes del gobierno, lo cual creo que nos da una señal importante como sociedad. Es decir, que todos estamos viendo este problema como algo de todos y que evidentemente tendría un impacto. Es decir, también para el banco es estratégico y racional refinanciar. No nos olvidemos que si no refinancian y no les pagan, su mora sube. Y si la mora sube, sube la provisión. Claro. Por tanto, el gasto aumenta y sus utilidades se reducen. Entonces, también hay una lógica interesante para la banca en el refinanciar, porque ayuda a que su mora no se incremente. Entonces, digamos que en todos lados hay incentivos, pero creo que hay que rescatar lo importante, y es que desde el punto de vista económico-social, todos los actores, tanto los públicos como los privados, están viendo este entorno como un riesgo para el accionar de la sociedad y de los particulares, y han tomado una posición, desde mi punto de vista, correcta y acertada. Ahora, bueno, sabemos que la situación, así lo decía un poco el Pocho, la situación de la banca privada es más o menos sólida, ¿no? Pero ¿cuál es la situación de la banca pública? Es decir, estas frecuentes moratorias o condonaciones no han hecho que sea muy difícil para la banca pública seguir prestando dinero a quienes lo necesitan en pequeños emprendimientos. Bueno, vamos a analizar. ¿Quién presta hoy a nivel de banca pública a cliente final? Solo Banecuador. Porque Conafips es una banca de segundo piso para cooperativas, CFN es una banca de segundo piso para bancos. Sí, diría que el único que tiene contrato directo, que es una especie de un híbrido entre público y privado, porque es regentado como banca privada, pero es público, es el Pacífico, ¿ok? Entonces, te diría que de esos cuatro que te he nombrado, el único que podría tener una afectación en su colocación podría ser Banecuador, porque, a ver, ¿cuál es el problema de diferir? A tú diferir, no recoges los chochos que debes recoger cuando te pagan las cuotas, y no puedes seguir y prestando. no puedes colocar. Claro. ¿Sí? Digamos que hay una pérdida, un costo oportunidad porque no colocaste algo. Pero no nos olvidemos que
digamos que la norma a nivel de sector público no es la utilidad, ¿sí? Es realmente el generar un beneficio económico a la sociedad. Entonces, por ese lado, la no colocación, sin un costo de oportunidad, el diferimiento te da un beneficio, digamos que social, capaz ahí en la ecuación económica sales igual, ¿no? Esa ecuación no siempre es la misma a un mundo privado, pero si vamos a la realidad actual de la banca privada no está colocando, digamos que de manera activa. ¿Pero porque no hay demanda de crédito o porque no tiene la liquidez suficiente para colocar? No, yo creo que tiene liquidez. Yo creo que no al final, hay demanda de crédito. Bueno, y puede ser no demanda o no lo desean hacer por una razón particular. O sea, digamos que la razón... No, pero es que a ver, sí sería... Pero medio, lo clave ahí difícil. es, durante 2 años el crédito no ha crecido. Entonces, si no ha crecido y subes en depósitos, digamos que ya tienes ya ese costo de oportunidad estás asumiendo y no el crédito. Entonces, el refinanciar, digamos que te ayuda a ti, sobre todo perspectiva, porque no estás cayendo en una mora que te va a costar a nivel de estado de resultados. Sí, igual como no estás prestando, da lo mismo en ese sentido, ¿no? Entonces, digamos que para mí estamos en un momento donde el diferir estas cuotas es un equilibrio para todo estratégico y todos salen ganando, ¿no? Muy bien, Juan Carlos, te agradecemos. Siempre valiosísimas tus opiniones en materia económica y financiera.